Canal Piso Bajo y... Bien, Lilia Camejo es directora de la organización no gubernamental Justicia Venezolana, es nuestra primera invitada esta tarde. Estamos conversando de derechos humanos en Venezuela y la posición de los organismos internacionales al respecto. Dos ideas que quedaban en el aire: la reforma a los códigos, específicamente Código Orgánico Procesal Penal, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo impacta en el retardo procesal? Que es una de las denuncias que en el segmento anterior precisamente hacía mención. ¿Hay realmente... más allá de que sea una recomendación de la Organización de Naciones Unidas, de que se plantee en un contexto donde los organismos internacionales buscan cambios respecto a este tema, el de la justicia en Venezuela, tiene un impacto real? Es decir, las medidas que se están adoptando tienen impacto real en este sentido. Bueno, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal obviamente la vimos desde un punto de vista positivo, porque se acortaron ciertos lapsos, que eso obviamente favorece e impacta en cuanto al retardo procesal, pero más que el cambio de leyes, cambio de códigos o reformas, aquí lo que se tiene es que cumplir lo que está establecido. Los lapsos se deben cumplir. Si una persona es privada de libertad, se le tienen que hacer sus audiencias en los lapsos que establece el código, porque ahí es donde se presenta el problema del retardo procesal. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la justicia penal militar, ahorita vemos con complacencia que se estén abriendo los juicios que tenían un retardo procesal de hasta 3 años. Eso es absolutamente irregular. Igualmente, las medidas privativas de libertad tienen un lapso máximo que deben decaer a los 2 años. Aquí hay personas privadas de libertad hasta con 4 años en procesos de detenciones por razones políticas. Entonces, estas personas perfectamente pueden afrontar o seguir afrontando su proceso penal, pero en libertad. Hay medidas menos gravosas como presentaciones periódicas o casa por cárcel, prohibición de salida del país. No tienen por qué estar privados de libertad. Hay otro punto que es importante que tú conozcas, que es el tema de salud de los presos políticos, tanto civiles y militares. Nosotros llevamos un monitoreo de más o menos 35 oficiales que están sufriendo de problemas de tensión alta. Hemos tenido oficiales con cáncer. Denuncias de desnutrición en el caso de las instancias civiles. Correcto, empiezan a sufrir problemas de la columna, problemas de la piel, problemas de la vista. O sea, toda esta detención trae como consecuencia el problema de salud. La salud empieza a mermar por todo el problema que trae consigo la detención, incluyendo el problema familiar, que son muchas cosas que generalmente no se tocan y la gente lo debe saber. Detrás de una persona privada de libertad hay una tragedia familiar. Esto es importante que la gente lo sepa. Entonces, todas estas personas que tienen procesos a cuesta por razones políticas, por opinar, por pensar, por disentir diferente a lo que otros están pensando, o políticas que están implementadas con las cuales no estás de acuerdo, no pueden tener una detención de 3, 4 años cuando los procesos están parados, cuando los procesos están lentos, cuando hemos visto en las audiencias que denuncian el tema de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, procesos donde tenemos a los mismos funcionarios que detienen, que redactan las actas policiales, que están como custodios o vigilantes de estas personas privadas de libertad, los tenemos en los procesos, en los juicios como testigos. Entonces todos estos son problemas que todavía no se han subsanado. Si bien es cierto, se han tomado las recomendaciones y se han tomado algunas soluciones con respecto a la recomendación de la señora Bachelet, creo que todavía falta mucho por hacer. En el sentido de las condiciones, también es importante destacarlo, el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones hablaba de denuncias de desnutrición severa en el caso de instancias civiles. Y en ese tema de las condiciones, la obligación que tiene el Estado, más allá de las reformas, de brindar condiciones humanas a las personas que están privadas de libertad, sea por motivos políticos o sea por motivos civiles, ¿qué se establece en ese sentido? Claro, hay mucha carencia con el tema de los alimentos en las cárceles comunes, porque fíjate que se ha presentado otra irregularidad, hablando de cárceles comunes, que varios oficiales de los que estaban privados de libertad, inclusive en la Dirección de Contrainteligencia Militar, fueron trasladados a cárceles comunes. Cuando el informe anterior de la señora Bachelet recomendó que las policías políticas no eran centros de reclusión, porque esos son centros
temporales. Cuando la persona es detenida puede pasar por allí y luego debe ir a los centros como tal penitenciarios. Para empezar, que las personas que son condenadas en las policías políticas no cumplen lo que es la redención, para que le vayan restando el tiempo de trabajo, de estudio que deberían de tener en esos sitios. Pero bueno, en fin, los militares que estaban detenidos en estos cuerpos de seguridad fueron trasladados, varios de ellos, a cárceles comunes. Ahí yo considero que es una irregularidad, una arbitrariedad, porque ellos deben ser llevados a las cárceles militares. Aquí en Venezuela hay 3 cárceles militares, una ubicada en Santa Ana, en el estado Táchira, La Pica tiene un anexo militar que está en el estado Monaga, y la cárcel militar de Ramo Verde. Ahora bien, en todos estos sitios de detención hay carencia de alimentos. Los familiares padecen el tener que llevar los alimentos para que su familiar que está privado de libertad pueda tener una alimentación más o menos balanceada. Entonces, obviamente, sí hay problemas de desnutrición, eso no es ningún secreto. Eso está a la vista y debe haber una solución por parte del Estado venezolano, que tiene la responsabilidad de velar por las personas que están privadas de libertad, obviamente el tema de la alimentación, porque sí uno ve en los traslados cómo las personas están bastante delgadas. Hablando más allá de las condiciones, mencionaba también el tema de las torturas, y entramos en el tema de la Corte Penal Internacional, que precisamente sobre esto hace una investigación en nuestro país que se inicia formalmente este año 2022 y da un plazo a Venezuela de hasta la segunda semana del mes de abril de presentar avances en este sentido. Hay casos dentro de lo que evalúa hoy la Corte Penal Internacional de torturas a funcionarios militares, a funcionarios de cuerpos de seguridad, y también si esto guarda relación con todas estas modificaciones que hace el Estado venezolano, para aclararlo, porque son 2 procesos que parecen correr en paralelo, pero es bueno aclarar si tienen vinculación lo que por un lado ocurre en la Corte Penal Internacional y por otro lado ocurre entre el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el resto de las organizaciones en materia de derechos humanos, a los que el Estado venezolano por lo menos parece estar tomando en cuenta algunas de esas recomendaciones, tal como lo reconoce Michelle Bachelet. Bueno, el Estado venezolano tiene un tiempo que le dio el fiscal Karim Khan cuando estuvo aquí, para que presenten soluciones en cuanto al tema de las denuncias. En algunos casos se han visto el juzgamiento de funcionarios que estuvieron involucrados en el tema de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en detenciones de oficiales. Realmente nosotros consideramos que el tema de los tratos crueles en contra de los oficiales de los 4 componentes de la Fuerza Armada ha sido bastante fuerte. Ya esto lo hemos denunciado en varias oportunidades. El Estado venezolano presentó el año pasado un recurso ante la Fiscalía o ante la Corte Penal Internacional de que le dieran un lapso para ellos poder defenderse, poder probar del tema de lo que se les había denunciado. Ahora, esto está todo en proceso. No se ha aperturado como tal todavía una investigación ante la Corte Penal Internacional. Está apenas en proceso. A veces creo que se crea una falsa expectativa con respecto del proceso ante la Corte Penal Internacional. Estos son procesos lentos, se le ha dado la oportunidad al Estado de defenderse, de poder ellos cumplir con las recomendaciones que se le ha hecho tanto por parte de la señora Bachelet, me imagino que también por parte del fiscal que estuvo acá. Nosotros siempre esperamos que esto tenga una solución, que se pueda mejorar el tema de los derechos humanos aquí en Venezuela. Creo que esa es la recomendación que puedo hacer en este momento. Sí hay ciertos avances, sí los ve uno, sobre todo en los tribunales, que han tratado de ser más diligentes cuando solicitamos el traslado a los centros de salud por cualquier padecimiento que estén sufriendo estas personas privadas de libertad. En esto sí hemos podido observar un pequeño cambio y lo vemos con beneplácito, que esto realmente tenga una mejoría. Es lento para lo que nosotros quisiéramos que mejorara, pero bueno, poco a poco esto consideramos que debería ir mejorando mucho más rápido. Para finalizar, ya nos toca despedir nuestra entrevista. Hablando de expectativas, ¿hacia dónde conduce precisamente este tipo de procesos? El caso de la Corte Penal Internacional, que en efecto, ante la opinión pública y algunos medios de comunicación, se vende una expectativa de que va a generar algún fenómeno que pudiera llevar a una condena de alguna figura del Estado venezolano. ¿Es una expectativa real? Es decir, ¿es un proceso que lleva algo como eso, o por el contrario va a llevar
a lo que estamos viendo que ocurre con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, que son mejoras en las condiciones? En la medida que el Estado venezolano vaya cumpliendo con las recomendaciones, fíjate que el equipo de la señora Bachelet contaba con 3 funcionarios aquí en Caracas, ahora aumentó a 9. Ellos están trabajando conjuntamente con el gobierno en ayudarlos a que todos estos procesos en cuanto al tema de los derechos humanos mejore. Nosotros presentamos las denuncias con ellos también cuando vemos que hay irregularidades y todo esto en los expedientes, pero sí pienso que ha habido una falsa expectativa en cuanto a la rapidez del proceso ante la Corte Penal Internacional, ante el proceso en la Fiscalía que trabaja para la Corte Penal Internacional. Son procesos lentos. Si el Estado venezolano subsana lo que ha venido sucediendo, si ellos realmente juzgan a las personas que han estado involucradas en todo este tema de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pudiese ser que esa investigación pues, la cierren, porque ni siquiera la han aperturado todavía. Ahora bien, nosotros hemos denunciado que si bien es cierto, se han presentado ante tribunales de control, audiencia de presentación, preliminares y juicio, algunos funcionarios que estuvieron involucrados en este tema de tortura, consideramos que falta, y es lo que hemos venido solicitando, que la cadena de mando sea investigada también, porque todos tienen responsabilidad. Aquí ningún funcionario de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional puede realizar una acción sin que su superior inmediato esté enterado de lo que ellos estén trabajando o el proceso que estén llevando a cabo. Bien, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de este tema tan importante para el país y para los organismos internacionales que hacen seguimiento a esta materia de derechos humanos en Venezuela. Lilia Camejo estuvo con nosotros, directora de la organización no gubernamental Justicia Venezolana. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Vamos a hablar de política. Estará con nosotros en estudio el politólogo Pablo Quintero.